Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Esta vez nos adentramos en la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, un científico mexicano que, digamos que no le tenía miedo a mezclar ciencia y misticismo. Para nada. De hecho, su teoría es una fascinante mezcla de física cuántica, neurociencia y sí, también un toque de misticismo. Una combinación explosiva. Y para entenderla, vamos a bucear en su libro, La teoría sintérgica. Y también nos apoyaremos en un resumen del blog Biosomos. ¿Te parece? Perfecto. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la latice, este concepto tan central en la teoría de Grinberg? La latice es como la estructura base del universo. Una red energética hipercompleja, eso sí, con una coherencia y simetría perfectas. Imagínate una especie de tejido cósmico que lo conecta todo. Y cada punto de esta red contiene información sobre todo el universo. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Suena increíble, pero eso es lo que propone Grinberg. Es similar al concepto de Akasha o el campo cuántico, donde la información del universo está presente en cada punto. Pero él va más allá y explica cómo interactuamos con esta red. A través de nuestro cerebro. Exacto. Nuestras neuronas, con su actividad eléctrica, crean una macrodistorsión en la latiz. Grinberg lo llama el campo neuronal. Es como si nuestro cerebro proyectara una imagen sobre esa red universal. O sea que no solo recibimos información pasivamente, sino que participamos en la creación de nuestra realidad. Esa es la clave de la teoría sintérgica. Nuestra percepción no es un reflejo objetivo de la realidad, es una construcción que surge de la interacción entre nuestro campo neuronal y la latice. Espera, entonces, cada pensamiento, cada emoción modifica la latice. En teoría, sí. Cada fluctuación de nuestro campo neuronal genera una onda que se propaga por la latiz, y esta onda interactúa con las ondas de otros campos neuronales y con la información que ya está en la red. Me cuesta imaginar cómo algo tan sutil como un pensamiento puede tener un impacto a nivel cósmico. Grinberg hizo algún experimento para comprobarlo. Hizo muchos experimentos, de hecho. Uno de los más interesantes fue el de transferencia de potencial entre dos cerebros, aislados de estímulos externos, por supuesto. ¿Y qué observó? Observó cambios en las ondas cerebrales de ambos participantes, como si sus mentes se hubieran sincronizado de alguna manera. ¡Wow! Eso significa que esos experimentos demuestran la existencia del campo neuronal y su capacidad de interactuar a distancia. Son indicios muy sugerentes, sin duda. Pero la teoría sintérgica es compleja y todavía hay mucho por investigar. Abre muchas preguntas y desafía la ciencia convencional. Y si nuestra mente puede interactuar con las latices y con otros campos neuronales, podríamos acceder a diferentes niveles de realidad. Exacto. La teoría sintérgica propone que existen diferentes niveles de conciencia, y cada uno se asocia con una forma particular de interacción entre el campo neuronal y la latice. Interesante. ¿Y cómo se accede a esos diferentes niveles de conciencia? Bueno, Grinberg estudió a los chamanes. Ellos, a través de prácticas ancestrales, logran modificar su campo neuronal y acceder a realidades que para la mayoría de nosotros permanecen ocultas. Entonces los chamanes serían como expertos en navegar por la latice. Se podría decir que sí. Y lo fascinante es que Grinberg plantea que todos tenemos el potencial de desarrollar esa capacidad. De convertirnos en chamanes modernos. Suena intrigante, pero me pregunto, ¿qué implica realmente esa transformación? Implica expandir nuestro campo neuronal y liberarnos de las limitaciones del ego. Grinberg lo llama alcanzar el estado de yo puro. Yo puro. Un concepto que sin duda merece una inmersión más profunda. Totalmente. Y justo en la siguiente parte de nuestro viaje sintérgico exploraremos este concepto y cómo se relaciona con la creación de la realidad. Retomando nuestra inmersión en la teoría sintérgica, hablemos de esos niveles de conciencia. Grinberg los compara con los orbitales de los electrones en un átomo. Ah, sí, interesante. Entonces, cada nivel sería como un estado energético diferente, que nos permite acceder a una percepción distinta de la realidad, ¿no? Exactamente. Y lo curioso es que Grinberg conecta estos niveles con otros modelos de conciencia de diferentes tradiciones. Habla de la Cábala, del modelo teosófico, del chamanismo, incluso de la psicología transpersonal. O sea que la idea de diferentes niveles de conciencia no es algo nuevo. Ha estado presente en la humanidad desde hace siglos. Así es. Lo que hace Grinberg es ofrecer un modelo científico que integra y explica estas experiencias, desde la neurociencia a la física cuántica. Volviendo a los chamanes, mencionabas que Grinberg los estudió para comprender cómo acceden a otras realidades. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Grinberg estaba muy interesado en el chamanismo mexicano. Hizo experimentos con chamanes para estudiar cómo, a través de prácticas como el uso de plantas sagradas, la meditación o los rituales, logran expandir su campo neuronal. Y así interactúan con la latice de formas que nosotros normalmente no podemos. Entonces los chamanes serían como expertos en navegar por la latice, accediendo a información que está fuera de nuestra percepción habitual. Sí, y Grinberg plantea que todos tenemos el potencial de desarrollar esa capacidad.
de convertirnos en chamanes modernos. Esa idea de que todos podemos acceder a otras realidades suena muy tentadora. Pero, ¿cómo se logra esa expansión del campo neuronal? ¿Basta con meditar o tomar un té de hierbas? No es tan simple. Requiere un trabajo profundo y constante, un entrenamiento para despertar esas capacidades latentes en nuestro cerebro. Greenberg propone la meditación autoelusiva como una técnica para lograrlo. Meditación autoelusiva, ¿en qué consiste? ¿Es parecida a otras técnicas de meditación? Se basa en la atención sostenida a la propia experiencia, sin juicios ni interpretaciones. Es como observar nuestra mente desde fuera, como un observador externo, sin identificarnos con nuestros pensamientos y emociones. Como si fuéramos testigos de nuestra propia mente. Exacto. Y al observar sin juicio, nos desapegamos de la identificación con esos pensamientos, emociones y sensaciones. Dejamos de ser arrastrados por la corriente y nos convertimos en el observador sereno. Suena un gran reto. ¿Y qué se supone que ocurre con esa práctica? ¿Cómo nos ayuda a expandir nuestro campo neuronal? Al desapegarnos de la identificación con nuestros procesos mentales, expandimos nuestro campo neuronal. Nos liberamos de los límites del ego y conectamos con la conciencia pura, el yo puro. Hablamos de yo puro al principio. ¿Puedes explicarnos un poco más de ese concepto? El yo puro es un estado de conciencia en el que el observador se fusiona con lo observado. Se disuelve la barrera entre yo y el universo. Es un estado de unidad, de conexión con la totalidad. Entonces, a través de la meditación autoelusiva, buscamos liberarnos de la ilusión del ego y experimentar esa unidad con el cosmos. Exactamente. Y en esa fusión se trascienden las fronteras del espacio y el tiempo. Se experimenta una realidad que va más allá de nuestra percepción ordinaria. Ya entiendo. Pero si la realidad es una construcción subjetiva que surge de la interacción entre nuestro campo neuronal y la latice, ¿cómo podemos estar seguros de que no estamos creando una ilusión, una matrix personal? Esa es una pregunta fundamental. Greenberg era un científico riguroso y no se basaba solo en especulaciones. Diseñó experimentos para comprobar sus hipótesis. ¿Puedes contarnos sobre alguno de esos experimentos? Claro, una de las más intrigantes fue el estudio de la transferencia de potencial entre dos cerebros que ya mencionamos antes. Este experimento sugiere que la conciencia no está limitada a nuestro cerebro físico, sino que puede extenderse e interactuar con otros campos neuronales. Eso abre un sinfín de posibilidades. Si nuestra conciencia puede conectarse con otras, podríamos ser vulnerables a la influencia externa. Es posible que nuestra realidad sea moldeada por fuerzas que no controlamos. Es una posibilidad que Greenberg exploró. Habló del hipnotismo social y de cómo las creencias colectivas pueden modelar nuestra realidad. De hecho, consideraba que gran parte de lo que percibimos como realidad es una construcción social, una especie de hipnosis colectiva. O sea que no solo creamos nuestra propia realidad individual, sino que también participamos en la creación de una realidad colectiva, influenciada por las creencias y valores que compartimos como sociedad. Precisamente. Y esa es una idea poderosa que nos invita a cuestionar nuestras creencias y a ser conscientes de cómo participamos en la creación de la realidad que nos rodea. Sin duda, la teoría sintérgica nos ofrece una perspectiva fascinante y desafiante sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. Nos invita a explorar nuestro potencial como creadores y a ser más conscientes de nuestra interconexión con el universo. Y la última parte de nuestro viaje, exploraremos cómo podemos aplicar estas ideas en nuestra vida diaria. Exacto. Abordaremos cómo podemos usar la meditación autoelusiva para expandir nuestra conciencia, cómo liberarnos del hipnotismo social y cómo contribuir a la creación de una realidad más positiva y armoniosa. Ya hemos explorado las latices, los niveles de conciencia, el yo puro, incluso cómo las creencias colectivas influyen en la realidad. Pero ahora aterricemos un poco, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la teoría sintérgica en nuestra vida diaria? Bueno, lo primero es reconocer que somos co-creadores de nuestra realidad. Cada pensamiento, cada emoción influye en la latice y moldea nuestra experiencia. Si cultivamos pensamientos positivos y emociones elevadas, contribuimos a crear una realidad más armoniosa. Es como si fuéramos artistas pintando nuestra realidad, ¿no? Con los colores de nuestra mente. Exacto. Y la meditación autoelusiva, como hemos visto, nos da la paleta para elegir esos colores. Nos ayuda a ser conscientes de los procesos mentales que crean nuestra realidad. Hablando de eso, hemos mencionado la meditación autoelusiva varias veces, pero para quienes no la conozcan, ¿podrías explicarnos un poco cómo se practica? Imagina que eres un observador sentado en una montaña contemplando el valle. En el valle hay un río de pensamientos, emociones, sensaciones. Tú simplemente observas, sin juzgar, sin involucrarte. Como si fuéramos testigos de nuestra propia mente. Exactamente. Y al observar sin juicio nos desapegamos de la identificación con esos pensamientos, emociones, sensaciones. Dejamos de ser arrastrados por la corriente del río y nos convertimos en el observador sereno. Suena muy liberador, la verdad.
¿Cuánto tiempo hay que meditar para lograr ese desapego? No se trata tanto de la cantidad de tiempo, sino de la calidad de la atención. Con la práctica podemos desarrollar la capacidad de observar nuestra mente en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, no necesitamos aislarnos en una cueva para aplicar la teoría sintérgica. Podemos integrarla en nuestro día a día. Claro, la teoría científica no es una religión ni un dogma, es una herramienta para comprender cómo funciona nuestra mente. ¿Y cómo podemos usar ese conocimiento para crear una vida más plena y consciente? Hablando de crear una vida plena, mencionábamos antes el hipnotismo social. Y cómo las creencias colectivas pueden modelar nuestra realidad. ¿Cómo podemos liberarnos de esa influencia? ¿Cómo dejamos de ser marionetas de las creencias que nos rodean? Cuestionando todo lo que se nos presenta como verdad absoluta, investigando, buscando diferentes perspectivas, no creyendo ciegamente en lo que nos dicen los medios, los políticos, las autoridades, despertando nuestro propio criterio. Es como si tuviéramos que convertirnos en detectives de la realidad, buscando pistas, analizando información, construyendo nuestra propia verdad. Exacto. Y recordando siempre que la realidad es una construcción, una interpretación. No hay una única verdad absoluta. Cada uno crea su propia realidad a través de sus filtros, creencias y experiencias. Entonces, la teoría sintérgica nos invita a ser humildes, a reconocer que nuestra percepción es limitada y que no tenemos todas las respuestas, pero al mismo tiempo nos empodera. Nos da la responsabilidad de elegir las creencias que moldean nuestra realidad. Así es. Nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, y no solo de nuestro destino individual, sino también del colectivo. Si cada uno eleva su conciencia, si cada uno elige crear una realidad más armoniosa, el cambio se propaga como una onda expansiva en la latice. Es la idea de la masa crítica, ¿no? Si un número suficiente de personas despierta, la conciencia colectiva se transforma y la realidad cambia. Exactamente. La teoría sintérgica nos da las herramientas para formar parte de ese cambio. Bueno, hemos recorrido un largo camino, desde la latice hasta la conciencia colectiva, pasando por los chamanes, la meditación autoelusiva. Ha sido una inmersión profunda en la fascinante teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Espero que esta exploración les haya despertado la curiosidad por seguir investigando, por seguir explorando los misterios de la mente y la realidad. Y para quienes quieran profundizar en este tema, les recordamos que en el primer comentario encontrarán más información sobre la teoría sintérgica y sobre Jacobo Grinberg. Ahí también encontrarán un enlace a un audiolibro que les recomendamos. Es una excelente manera de seguir aprendiendo cómo nuestras mentes dan forma a nuestra realidad. No se lo pierdan.